Queridos hermanos, hoy que por todo medio y a todas las edades y sectores se buscan las claves de la vida, de una vida realizada en este mundo y acaso de un poder pervivir en la eternidad, venciendo la muerte. Hoy que se presentan por todo medio, en las librerías, en los programas, en las redes virtuales, maestros presuntos de la humanidad, aparece el Señor dándonos las claves de la verdadera vida cristiana, las claves que logran realizar y conseguir en cada uno ese deseo que Dios puso en el alma de cada cual de ser feliz realmente y de vivir por siempre. Esa es, si ustedes gustan, la base, la motivación de la pregunta que este maestro de la ley le hace a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué estilo de vida debo llevar para conseguir eso que tú llamas vida eterna, que comienza naturalmente con una vida plena, intensa, ya desde este mundo? Jesús, mirándolo seguramente por el porte, por la vestimenta, advierte que es un doctor de la ley, un especialista en la escritura, y le dice: ¿qué dice la ley? ¿Qué lees tú en ella? Y aquel hombre, haciendo una síntesis de un tramo del Deuteronomio, otro tramo del Levítico, libros iniciales de la Biblia, le dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y al prójimo tuyo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas. Por eso Jesús le dice: has contestado bien, ve, haz eso y vivirás. Interesante aquí caer en la cuenta, conectando con el domingo anterior, cómo seguramente este hombre ha de haber escuchado el discurso que Dios a través de su Hijo eterno nos dio el domingo pasado. Nos enviaba a todos de dos en dos, acompañándonos a sanar enfermos, a anunciar el reino de Dios. Y lleno de un celo judío, este hombre seguramente decía: eso no puede ser, eso en todo caso tendría que ser solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero no para todo mundo. Por eso aparece en segundo momento la pregunta que realmente le quería hacer: ¿y quién es mi prójimo? Porque justamente basándome en esas escrituras sagradas, se percibe que ese prójimo es solamente mi connacional, aquel que es judío como yo, y no cualquier persona. Vean cómo la pregunta es, a final de cuentas, absurda, porque es tanto como preguntarle al Hijo de Dios: ¿quién merecería de mi parte asistencia en una necesidad? ¿Quién sí y quién no? Por eso Jesús le responde con una parábola. Y miremos los términos para que veamos cómo irrumpe de pronto el universalismo que el Mesías de Dios trae para nosotros. La salvación es para todos. Es verdad, el vehículo cultural, religioso, concreto, para hacerla llegar al mundo entero, era el pueblo de Israel, que traía una pedagogía milenaria de parte de Dios, que lo había ido ilustrando, formando, haciendo una alianza con Él. Pero era natural que todo un Dios
no podría reducirse solamente a un pueblo. Por eso Jesús presenta esta parábola. Un hombre, sin decir nacionalidad, sin decir rango social ni ocupación, bajaba de Jerusalén a Jericó. Hasta el presente, un camino empedrado, lleno de grandes formaciones rocosas donde solían esconderse las bandas de ladrones para asaltar a los incautos. El camino te tomaba unas 5 o 6 horas caminando y había parajes completamente solitarios. Pues un cierto hombre, el que tú gustes, le dice Jesús a aquel maestro de la ley, cayó a manos de unos asaltantes que le robaron, lo apalearon y lo dejaron allí medio muerto. Miren cómo Jesús presenta una situación universal, independientemente de la cultura, la religión, el rango social, el tipo de persona, para reventar desde dentro el concepto prójimo y hacerlo universal, porque ese es el punto de todo el mensaje de Dios para este domingo. Pasan por aquel mismo camino, entonces se vuelven prójimos, porque prójimo viene de próximos, cercano, lo que te toca, lo que allí, por casualidad, por azares del destino, topa tu vida. Pasan por ahí, es decir, se aproximan a esa situación. Primero un sacerdote del templo de Jerusalén que da un largo rodeo y sigue su camino. Seguramente, viéndolo ensangrentado, no puedo mancharme con la sangre de un pagano. Pasa después un levita y también rodea el suceso y sigue su camino. Y viene entonces un samaritano, esos que a ustedes les gusta decirles perros, les gusta decirles paganos, no parientes nuestros ni merecedores de salvación. Y miren el trato que da, un trato espectacular que comienza con acercarse. Después sus heridas las purifica con vino, las humecta con aceite, lo pone sobre su propia cabalgadura y lo lleva hasta un mesón, y allí se lo encarga al dueño del mesón con dinero, con 2 denarios, una gran cantidad de dinero, para que lo atienda hasta que él retorne. Si gastaste de más, a mi retorno te lo pagaré. Y Jesús le hace una pregunta desafiante: ¿quién de los 2 o de los 3 más bien se comportó como próximo? Y dice: el que practicó con él la misericordia, el que le tuvo compasión. Anda, ve y haz tú lo mismo, le dice Jesús. De interés para nosotros, hermanos, conectando con el primer episodio de este evangelio, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Es preguntarnos: ¿quién es ese buen samaritano, como lo ha llamado la tradición? ¿Quién es concretamente esa persona que practicó de esa manera la misericordia con aquel hombre medio muerto? ¿Y quién es también ese hombre medio muerto? Para que entendamos la importancia que tiene Dios, nosotros mismos y los demás en la vida cristiana. Y nos sorprenderemos cuando advirtamos que hay papeles intercambiables, y eso es lo que le da espiritualidad mística a nuestra vida cristiana, inspiración auténtica, verdadera. Porque vamos a ver que, como la tradición de la iglesia lo miró desde un inicio,
advertiremos inmediatamente: ese buen samaritano tiene que escribirse con mayúscula, porque si alguien atendió a nuestra humanidad media muerta con ese trato de lujo, es el Hijo de Dios. Y entonces, ¿quién es ese hombre medio muerto? Cada uno de nosotros, necesitados del amor y de la gracia de Dios, de una asistencia que necesitábamos porque no nos la podíamos dar nosotros mismos, no podíamos salir de este problema, justo como aquel hombre medio muerto. Ese es el primer hecho que debe contemplar el alma cristiana para entender: así hemos sido tratados por Dios a través de su Hijo. No en balde la liturgia pone esa segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. Cristo es la imagen, el icono perfecto, físico, humano, concreto del Dios invisible. ¿Quieres ver cómo es Dios? ¿Quieres conocer su infinito misterio? ¿Quieres ver en qué medida y forma es nuestro modelo? Ve al icono concreto, físico, personal de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Solamente mirando esa caridad divina de parte del Señor hacia nosotros, comenzamos a intercambiar papeles, porque sabemos también que las cosas cambian inmediatamente. También vimos medio muerto al mismo Hijo de Dios crucificado. ¿Cuántos de nuestra estirpe le dieron asistencia? Desde aquella samaritana justamente que le dio de beber justamente en el brocal del pozo de Jacob, aquella Verónica que en la pasión enjuga el rostro del Señor, aquellas mujeres piadosas que rezaban y lloraban por él cuando iba de camino a la cruz, y ni se diga su propia madre y San Juan Evangelista asistiéndolo, apoyándolo al pie de la cruz. Por eso el Señor alguna vez nos dijo también en el Evangelio de San Mateo: cuanto hiciste a uno de esos pequeños hermanos míos, a mí mismo me lo hiciste. Miren cómo entonces la intención es que intercambiemos papeles, y ahora veamos en todo prójimo sufriente al Señor mismo, justo aquel que nos trató de lujo. Por eso es Él mismo, curiosamente, el que nos dice a todos: anda, ve y haz tú lo mismo. A todo aquel que te toque por circunstancias de la vida, que a final de cuentas no es más que la obra del Espíritu Santo, asístelo, atiéndelo, acércate, como gustaba decir el Papa Francisco, a Él. Esa cercanía es el principio de la caridad, porque solamente cuando nos acercamos al dolor humano, y no cuando le volteamos la espalda, solamente cuando nos acercamos nos conmovemos, es decir, nos movemos junto con aquel que está caído, nos compadecemos, padecemos junto con aquel que está padeciendo. La tradición también miró en esta parábola una hermosa promesa: si el buen samaritano es Cristo el Señor, a cada uno nos dice: a mi retorno te pagaré lo que hiciste por él. Sabemos que el Señor retornará glorioso como juez supremo de todos los pueblos de la tierra, y naturalmente, como Él nos lo dijo en el juicio final, el juicio se llevará en términos de la caridad que concretamente mostramos a nuestros próximos, a aquellos que estaban más cercanos a nosotros. Hermanos, que entendamos, la vida cristiana es obligación ciertamente, es esfuerzo ciertamente, pero todo está inundado por esta sintonía, este ambiente de amor. Amar a Dios, que nos ha amado primero, retornarle a Él amor a través del cuidado de los demás, amarnos a nosotros mismos,
un asunto también urgente en la actualidad. Estos maltratos que le damos al propio cuerpo, cuidar la salud realmente, no en ese culto que se le da en los centros de ejercicio para el mero embellecimiento, cuidarlo porque el cuerpo es principio de realización de la persona, manera concreta de ejercer la caridad. Cuidar el alma espiritual que el Señor le dio a cada uno, cultivarla, no solamente con la cultura en general y con el oficio que cada uno tiene, tratando o buscando la excelencia, también rezando, hablando con Dios para elevar mi calidad cristiana de persona. Y finalmente, en los tiempos en los que las personas aman personalmente hasta los animales, los dispositivos, los robots, los bienes materiales, retornar ese amor al prójimo, especialmente al más alejado, al menos atendido, en las infinitas formas de caridad que hay, no solamente dando pan al necesitado, asistencia al que está medio muerto. Hay muchas formas de caridad que nos urgen en la actualidad. Por ejemplo, instruir al ignorante, corregir al que yerra, educar el corazón de la persona para que se vuelva así humano, cristiano, próximo al sufrimiento de los demás. Que el Señor nos dé esta sensibilidad que Jesús seguramente aprendió de sus propios padres José y María, para que también nuestro corazón se conmueva ante la necesidad de nuestros prójimos. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, el buen samaritano que bajó del cielo para salvarnos? ¿Creen que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, murió por nosotros y resucitó al tercer día? ¿Creen que desde el cielo el Padre y el Hijo nos enviaron al Espíritu Santo, que nos da esa sensibilidad cristiana para reaccionar ante el dolor humano? ¿Creen que viviendo así como familia de hijos e hijas de Dios, como iglesia de bautizados, mereceremos un día recibir esa recompensa que el buen samaritano eterno nos ha prometido? Hermanos, pues esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a dar lectura del oficio que me han referido los directivos del movimiento familiar cristiano. Monseñor Mauricio Urrea Carrillo, obispo de la diócesis de Parral. En cumplimiento de lo establecido en las bases constitutivas y en el reglamento del movimiento familiar cristiano en México, se establecen los aspectos generales de la elección de presidentes diocesanos en el artículo 12, inciso B, de las bases constitutivas, capítulo 11, del reglamento relativo a la designación de presidentes diocesanos y capítulo 17 del mismo reglamento relativo a las asambleas, que señala que corresponde a esta instancia presentar una terna al señor obispo para el nombramiento de presidentes diocesanos. A continuación voy a enunciar los nombres de la terna: Jesús Humberto y María Refugio Holguín Ramírez, Saúl Armando y Evangelina Torres Corral, Leonel Alfonso y Marisela Bailón Villalobos. Después de discernir, el señor obispo ha designado como presidentes a Saúl Armando y Evangelina Torres Corral. Pasen por favor al frente.